días y en menos de 2 semanas vuelven a tener una infección y esta infección es causada por un mismo patógeno. El paciente tuvo un Proteus mirabilis, le dan tratamiento antibiótico y en menos de 2 semanas vuelve a hacer una ITU y vuelve a crecer un Proteus mirabilis. Eso es una recaída. Una reinfección es un paciente que ha sido tratado, no ha tenido síntomas más de 2 semanas y luego de eso vuelve a recaer por el mismo patógeno o puede tener otro patógeno. Puede haber caído por un E. coli al inicio y luego cambia y le da crece una Klebsiella. La alteración de los patógenos. Factores de riesgo: relaciones sexuales, diversos compañeros sexuales, uso de espermicidas, instrumentos de la instrumentación o instrumentos que se colocan en la vía urinaria y haber tenido una infección previa predispone a tener infecciones urinarias. Esos son los factores de riesgo. Muy bien. ¿Y por qué se dan las infecciones urinarias? Primero, esta es la causa o las vías más frecuentes de infecciones urinarias. Es la vía más frecuente de infecciones urinarias. Existen 2 a 3 más, pero esta es la más frecuente. Uno es el ascenso de las bacterias a nivel del tracto uretral. Estas de acá se adhieren a nivel del epitelio de la vejiga y comienzan a proliferar. Las células de defensa comienzan a aparecer ahí, los polimorfos, los mononucleares, y comienzan a generar lo que es las vías de defensa, proceso inflamatorio. El paciente es donde acá siente la sintomatología. Recuerden que algunos pacientes diabéticos, por el trastorno neurológico de las neuropatías que tienen, estos síntomas no están presentes, ¿ya? Por eso estos gérmenes pueden seguir trepando, y por sí los diabéticos tienen inmunosupresión, ¿no? Un paciente diabético mal controlado tiene una mala quimiotaxis, una mal respuesta inflamatoria. Entonces esta segunda o tercera fase puede ser superada fácilmente. Pero él nunca cursa con disuria, dolor suprapúbico, por la neuropatía que tiene. Entonces estos gérmenes comienzan a proliferar, los neutrófilos son superados y estos patógenos comienzan a subir a través del tracto urinario por las uretres, y estos llegan a los riñones, generando las infecciones urinarias del tracto aéreo, las famosas pielonefritis o las famosas pielonefritis. Y las pielonefritis tienen otras complicaciones que vamos a ver más adelante. Unos factores de riesgo, aparte de lo que ya vimos anteriormente, es la presencia de piedras. Litiasis. La presencia de piedras. ¿Cuál es dentro de las litiasis? Hay una de ellas, hay una piedra o un mito que va más asociada a infecciones, es la estrubita, fosfato amonio magnesio. La estrubita es uno de los cálculos más asociados. Y dentro de ella hay un germen más asociado a lo que es la estrubita, que es el Proteus mirabilis. Es la única que puede haber una obstrucción, ¿no? Dentro de esto puede haber una estenosis de la uretra, de los uréteres, puede haber una piedra que es lo más frecuente, un tumor o alguna alteración estructural. Muy bien. Dentro de la patogenia, alteraciones en el flujo urinario, alteraciones químicas hormonales del epitelio uretral o hábitos higiénicos inadecuados, manipulación urinaria, el embarazo y la diabetes son factores de riesgo que pueden hacer o te predisponen a infecciones urinarias. También es considerado o se ha visto que puede haber una predisposición genética, y dentro de los factores bacterianos, porque la bacteria también tiene algunos mecanismos para poder generar la infección urinaria, la capacidad de adhesión de las bacterias del epitelio mediante los filis o las fibrias al epitelio urinario, ¿sí? Que ayudan o favorecen a la infección. La vía de infección, la más frecuente son las vías ascendentes. También hay una vía directa por instrumentación iatrogénica. Tú haces un procedimiento y sin querer colocas un germen o introduces un germen a la vía urinaria. La vía hematógena y la vía linfática, si bien es cierto, no son las más frecuentes, pero pueden estar presentes, sobre todo en pacientes con inmunosupresión. Y los gérmenes que pueden estar presentes acá son Staphylococcus, Cándida o algunos gram negativos como la salmonella. Las infecciones por continuidad se dan por efecto de abscesos retroperitoneales que están muy cerca de la parte renal, llegan a estas y por medio linfático pueden llegar a afectar la vía urinaria. Tener en cuenta que antes se consideraba que el tracto o el ambiente de la vejiga, los uretres y todo era un ambiente estéril. Luego se vio que hay una microbiota normal, hay una microbiota fisiológica normal a este nivel, pero una alteración en esta microbiota, conocida como disbiosis o cambio de la diversidad de la microbiota, genera una alteración del medio interno y la predisposición a infecciones urinarias. La etiología o la causa más frecuente, como se dijo, era la E. coli. Es el germen más frecuente. La gran mayoría de infecciones urinarias que ustedes van a ver es causada por E. coli.
¿Es la única? No, porque pueden haber otros gérmenes gram negativos, bacilos gram negativos, como el Proteus mirabilis o la Klebsiella pneumoniae. Hay otros gérmenes, como los cocos gram positivos, como el de estafilococos, que pueden estar presentes. Los estafilococos aureus, estafilococos saprofíticos, y otros gérmenes gram negativos tenemos la pseudomonas, que también pueden llegar a causar infecciones urinarias. Como se vio dentro de las cistitis no complicadas, y las cistitis complicadas, el germen más frecuente siempre va a ser la E. coli. E. coli en un 76%, y dentro de las complicadas, igual, sigue siendo una E. coli. ¿Ya? Si bien es cierto, comienzan a aparecer otros gérmenes más, sobre todo acá en la cabeza, Klebsiella, y acá también la Klebsiella comienza a aparecer con más frecuencia en las complicadas, pero siempre por mayor frecuencia sigue siendo la E. coli. En las pielonefritis o sepsis, el germen más frecuente sigue siendo el E. coli. E. coli 45%, 43%, y apareciendo otros más, ¿no? Klebsiella por segundo lugar, y luego aparece la pseudomonas como tercero, y los demás, ¿no? Quedando al último, si bien es cierto, no es que no exista, queda, pero en último lugar aparecen los hongos, sobre todo los fungos, y a este nivel la candidiuria. La cándida también puede generar infecciones urinarias. Si no hay un germen, una bacteria y encuentra levaduras, esta puede ser la causante de la infección. Presentación clásica de un paciente con infección urinaria de una ITU baja, disurio, urgencia miccional, aumento de la frecuencia de micción, todo lo que ustedes ya han dicho. Es imposible que se olviden en la clínica de una paciente con una infección del tracto urinario bajo. Las complicadas, o consideradas por algunos una infección del tracto urinario alto, generan SIR, respuesta inflamatoria sistémica, aumento de reactantes inflamatorios, fiebre de 37.7 para arriba, escalofrío, fatiga, dolor abdominal, puño, percusión positivo, dolor pélvico, el dolor perineal puede estar presente en hombros. Dentro del examen físico, los signos vitales, palpación abdominal, PPL, exámenes genitales, todo lo que ustedes tienen que hacer para evaluar a un paciente con infección urinaria. Siendo el tacto rectal en hombres es algo que generalmente no se hace. Siendo un paciente varón te dice mear, del orinar, siendo mucha incomodidad, pues no le va a hacer el tacto rectal. Es muy raro, a menos que quieras descartar un cuadro de prostatitis, eso es muy diferente. ¿Sí? Te sorprendería. Todo sea por decir. Muy bien, dentro del proceso diagnóstico entonces tenemos que tener una muy buena historia clínica del paciente, desde cuándo le duele, cuáles son las molestias, si ha tenido antecedentes previos, si tiene o no algún otro antecedente patológico, qué fármacos toma frecuentemente, cuáles son sus medidas higiénico-dietéticas, toda una historia clínica bien resumida y rápida, y dentro de eso también los análisis de laboratorio. Un examen de orina en la cabeza que debe estar patológico obviamente, porque si yo tengo ardor al orinar y un examen de orina sin gérmenes, sin leucocitos, ¿va a ser una infección urinaria? No, puede ser cualquier otra cosa, puede ser una cistitis, una proctitis, puede ser un cálculo que pueda estar metido ahí, ¿no? Y no necesita antibióticos, necesitas la clínica más un examen de orina patológico. Urocultivo en algunos pacientes, no en todos se desvía urocultivo, ¿ya? No es que a todos los pacientes que vengan con infección urinaria, urocultivo. Si tienes una paciente de 20 años que viene y dice, doctor, tengo disuria, tengo dolor suprapúbico, le haces un examen de orina, leucocitos de más de 100 por campo, leucocitos de 50-70, nitritos positivos, ya tienes tu ITU, ¿le vas a pedir un urocultivo? No, das tratamiento empírico y reevalúas después de los 5 o 6 días, explicándole a la paciente los síntomas. ¿Cuándo pides un urocultivo? Ya, cuando las ITU son recurrentes, tenga antecedentes de haber tenido una infección por un germen resistente, cuando esté en un paciente con comorbilidades, ¿ya? Pacientes que tengan dispositivos, entonces ahí puedes pensar en pedir un urocultivo. ¿Qué más vas a pedir? Hemograma, obviamente para ver el cuadro de respuesta inflamatoria, urea y creatinina, obviamente para ver función renal, con el tema de los antibióticos, y PCR para ver la parte inflamatoria. Si en 48-72 horas tu paciente no responde al tratamiento antibiótico, lo que tú piensas hacer es escalar el tratamiento. Se solicita imágenes, a todo paciente le pides una ecografía renal por una ITU, pacientes que tengan un compromiso sistémico, pacientes que cursen con sepsis, se le pide una imagen en el caso de infecciones urinarias, ¿no? ¿Qué imagen es en la cabeza? Una ecografía renal para ver que no haya ninguna alteración anatómica, o una uroTAC, ya en cuadros más avanzados, o que si es que mi paciente tiene un paciente diabético con pielonefritis, le doy tratamiento antibiótico endovenoso porque fue un cuadro séptico y no mejora a las 48-72 horas, pido imágenes. ¿Por qué? Porque puede tener una complicación del tracto urinario alto. El ejemplo que hemos tenido en hospitalización ha sido un absceso.
paciente que cursa con un absceso renal. ¿Ya? Entonces esos pacientes con 48 72 horas de antibiótico que no mejoran son tributarios de un cuadro de imágenes. En las embarazadas, obviamente, si cursan con una infección urinaria, sí o sí solicitar urocultivo. Entonces, esto de acá sobre todo es para ver, tu paciente tiene 3 o más síntomas clásicos de infección urinaria, debes preguntarle una cosa: ¿tiene síntomas de picazón o flujo vaginal? Si tu respuesta es sí, debes hacer un estudio pélvico, porque puede tener una EPI, puede tener flujo, puede tener una vaginitis, una vaginosis. Entonces es un diagnóstico diferencial. Si tu diagnóstico es no o tu respuesta es no, entonces lo tratas como un diagnóstico de cistitis y le das tratamiento empírico. Solamente para diferenciar, obviamente en casos femeninos, por si acaso. Proceso diagnóstico para esos pacientes: imágenes que les puedes llegar a tomar, ecografía, urotem, resonancia, radiorenograma, estadios, infecciones recurrentes, persistentes y que no mejoran con el tratamiento. La TAC es para ver si hay colección, abscesos, gas, alteraciones estructurales y en este tipo de pacientes que cursen con no mejoría a las 72 horas. Y la ecografía renal. Importante en el caso de los urocultivos, 10 a las 5 unidades formadoras de colonia es lo normal. O sea, para ser considerada una infección urinaria, 10 a las 5 unidades formadoras de colonia para arriba. Pero si el examen es tomado por una punción suprapúbica, ¿sí se ubican cómo es una punción suprapúbica? A nivel de pubis o encima, cuando hay un globo vesical, cuando la vejiga está hinchada, limpian y ingresan con una aguja y sacan una orina estéril, completamente estéril. Normalmente ahí no debería crecer nada, la orina es estéril. Basta que haya cualquier tipo de crecimiento en ese examen de orina, es considerado como un examen de orina patológico. ¿Sí? Si el paciente tiene una recolección de orina por sonda, 10 a las 2 unidades formadoras de colonia es considerado como un urocultivo positivo, y en hombres 10 a las 3 unidades formadoras de colonia es considerado como un urocultivo positivo. Entonces tenemos tratamientos empíricos, que es un tratamiento que tú vas a dar antes de tener el urocultivo, o es un tratamiento que tú vas a dar simplemente por epidemiología de tu comunidad. Tenemos un tratamiento específico que vas a dar de acuerdo al urocultivo, porque el urocultivo sale como un antibiograma, y el antibiograma te va a decir qué antibiótico le vas a dar para ese germen. Y tenemos un tratamiento profiláctico, son para aquellos pacientes que cursan con infecciones recurrentes, ¿sí? Entonces le das tratamiento, lo sacas de la infección, pero como va a recurrir, puede ser porque tenga piedra, una alteración anatómica, le vas a dar un antibiótico profiláctico para que no recaiga otra vez con infecciones urinarias. ¿Se entiende? Cuando tuvimos infecciones recurrentes, el paciente previamente ha tenido dosis, siempre va a ser, o casi siempre es por la misma causa. No, puede ser otro. Muy bien. ¿Y cuáles son los pacientes que pueden cursar con riesgos de resistencia bacteriana? Son estos: pacientes hospitalizados en el último año, pacientes que han sido tratados con betalactámicos o quinolonas en los últimos 3 meses, pacientes que se le haya realizado un procedimiento en los últimos 30 días, porque es hospitalario y actualmente se hizo más resistente. Pacientes que tengan el antecedentes de un germen resistente con aislamiento previo, o sea, anteriormente tenía una infección urinaria y este ha sido por un PLE, entonces es muy probable que esta nueva infección pueda ser por un PLE. Viajes a zonas endémicas donde hayan poblaciones o lugares donde las infecciones urinarias sean más frecuentes por gérmenes resistentes. Todos estos pacientes tienen un riesgo muy alto de tener resistencia bacteriana. Es importante saberlo para poder saber con qué medicamento vas a iniciar antibióticos. Lo mismo, solo que lo mismo. Pacientes que antecedentes de multidrogoresistencia. El diagnóstico diferencial de la situs son vaginitis, vaginosis, uretritis, que es inflamación de la uretra que no necesariamente es causada por un germen. El síndrome de vejiga dolorosa, una enfermedad pélvica inflamatoria que es muy diferente y ya lo van a ver en ginecología, y prostatitis, sobre todo inflamación de la próstata, es más en adultos mayores puede estar presente. Le hacen cultivo de semen, cultivo de secreción, examen de orina y todo sale negativo, pero la próstata está inflamada. Prostatitis también es una de las causas. Y ahora, tratamiento de primera tratamiento de primera línea dentro de las infecciones urinarias. ¿Cuál es el antibiótico de elección en una infección urinaria no complicada
de primera línea. Y que me diga ciprofloxacino es lo más. Cefalosporina. Ciprofloxacino no, chicos, miren, yo les explico. Les explico esta parte. Ciprofloxacino es una quinolona, ¿ya? Y han hecho TV, ¿ya? Ciprofloxacino, igual que el levofloxacino, son quinolonas. Obviamente el levofloxacino es una fluoroquinolona. Y forman parte del tratamiento de segunda línea de segunda línea de TB. Entonces, se ha visto que están comenzando a haber resistencias dentro del Mycobacterium tuberculosis a las quinolonas. Y es porque usamos de manera muy indiscriminada el ciprofloxacino. Cualquier paciente o cualquier persona que tenga una ardor al orinar va a la farmacia y lo primero que es darle ciprofloxacino. Entonces se está quedando en sacar o retirar ciprofloxacino del tratamiento de primera línea de infecciones urinarias bajas o simples, no complicadas, y comenzar con tratamiento de primera línea con estos antibióticos. A la cabeza, nitrofurantoína, que ustedes encuentran en cualquier farmacia o hospital, fosfomicina, que es el tratamiento hasta el momento, porque hay estudios que quieren ver si funciona para el tracto alto, pero hasta el momento fosfomicina como tratamiento de infecciones urinarias del tracto bajo, cefalexina, que es una cefalosporina de... Tercera. ¿De qué? No. Primera, es una cefalosporina de primera generación. Y trimetropin sulfametoxazol, o el famoso Galtrin, que conocen como nombre de marca, pero bueno, trimetropin sulfametoxazol. Entonces, estos son los 4 antibióticos de uso de primera línea. Nitrofurantoína, que a nivel genérico o a nivel de Seguro Social o Seguridad Social, tanto de salud como MINSA, lo tienen como genérico, que es una tableta cada 6 horas o 100 miligramos cada 6 horas. O algunos como de marca, que son nitrofurantoína de liberación lenta, como la macrodatina XR, que son 100 miligramos cada 12, son del tratamiento de primera elección. Por eso cuando ustedes revisan alguna literatura, te dicen nitrofurantoína 100 miligramos cada 12 horas. ¿Ya? Y esos son nitrofurantoína de liberación lenta, para que no se vayan a confundir. ¿Ya? Fosfomicina es de dosis única, la cefalexina es una cefalosporina de primera generación, 500 miligramos cada 6 horas. Y para que no estén apuntando las dosis, acá están, aquí las tienen. ¿Cuáles son las drogas que se usan en las infecciones urinarias del tracto bajo no complicadas? La nitrofurantoína, el trimetropin sulfametoxazol tienen las dosis, los días y la evidencia que se ven acá. La fosfomicina es dosis única, es un sobre de 3 gramos que se diluye, te lo tomas y listo, se acabó la infección, no hay más, no tienes que darle por 6 horas, regulación, nada. ¿Has regresado? Antiguamente, ¿no? Por supuesto, el famoso monurónico, por supuesto. Pero es muy diferente que te compres unas tabletas de nitrofurantoína o que te las dé el CIS, nitrofurantoína, unas 20 tabletas por 5 días, a que te compres un sobre de fosfomicina que cuesta como 50 soles. Y que yo sé que para ustedes no es nada, pero para la gente del CIS es como con lo que se escucha cosas. Entonces, las quinolonas también están acá, pero recuerden que las quinolonas o las fluoroquinolonas son de segunda línea, ¿sí? Muy bien. Por supuesto, siempre hay algo más. Muy bien. Entonces, tenemos infecciones urinarias de primera línea, son las que ya hemos visto, tenemos regímenes alternativos. Y recuerden algo, se les dijo trimetropin sulfametoxazol, pero tienen que tener en cuenta algo. Bactrin también es muy usado en pacientes con enfermedades gastrointestinales. Entonces, los pacientes, o el uso del trimetropin sulfametoxazol va a estar de acuerdo al uso en qué comunidad te encuentras. Si tú tienes que tus urocultivos, de 100 urocultivos, menos del 20% son sensibles a trimetropin, acá puedes usar trimetropin sulfametoxazol. Pero si tú tienes que de 100 urocultivos, más del 20% son resistentes al trimetropin, ya no puedes usarlo de primera línea. Porque es muy posible que en tu comunidad estos gérmenes tengan una resistencia mayor al 20%. Por eso, un requisito para poder usar este tipo de antibiótico es que la E. coli de tu comunidad tenga una sensibilidad o una resistencia menor al 20%. Menos del 20% de resistencia para que puedas usar este antibiótico en tu comunidad. Manejo de itis complicadas, la gran mayoría de estas se hospitalizan, y el manejo de primera línea, y esto es muy curioso porque en las guías te dicen cefazolina. Es muy raro que gente use cefazolina como manejo de primera línea para una itis complicada. Cefazolina es una cefalosporina de primera generación, muy bien, cefalexina, pero cefazolina es endovenosa. ¿Ya? Entonces es muy raro que usen esto como manejo de primera línea. Generalmente usan una cefalosporina de tercera generación, que es la ceftriaxona. Muy bien.
Muy bien, determinar los mecanismos de resistencia y de acuerdo a esto, si tu germen sale resistente o es un E. coli blend, lo que van a usar es carbapenems. Y puedes usar dentro de los carbapenems, existen 3 carbapenems que nosotros tenemos en el mercado, que son Meropenem, Erta, Mero Meropenem. y Mipenem. Erta, Mero y Mipenem. Los tres carbapenems que encuentras en el mercado. Ahora, ¿por qué dicen o por qué prefieren usar ertapenem en vez de meropenem o imipenem en pacientes con infecciones urinarias con E. coli ble? Uno, porque ertapenem se pone una sola vez al día. A diferencia de Mero y Mipenem que se ponen horarios, Meropenem cada 8 y Mipenem cada 6, ertapenem se pone una sola vez al día. Puede ser tanto endovenoso como intramuscular, de acuerdo a la prescripción, ¿ya? Y ertapenem solamente va contra bacilos gram negativos, pero no te cubre pseudomonas. Obviamente lo vas a usar con un paciente con cultivo donde salga un germen que no sea pseudomonas. Por ejemplo, si es un E. coli, lo tratas con ertapenem porque sabes que va muy bien para este germen, y si es ble, obviamente tienes que usar ertapenem, ¿ya? Pero si el cultivo saliera una pseudomona, ¿ya? Y una pseudomona ble, ya ahí tienes que usar meropenem o imipenem, cualquiera de los dos. Ertapenem no te cubre pseudomonas. Ertapenem no cubre pseudomonas, para que lo tengan presente, ¿ya? ¿Por qué es preferible esto? Porque evita las reacciones o las resistencias cruzadas. Porque recuerden que ustedes, dentro de su microbiota normal, tienen pseudomonas en el tracto gastrointestinal. ¿Ya? Si la paciente tiene pseudomonas dentro de su flora normal, en su tracto gastrointestinal, y tiene una infección urinaria por un germen E. coli ble, y tú usas meropenem, vas a matar a ese E. coli ble que está causando la infección. Pero las pseudomonas normales que tú tienes en tu tracto gastrointestinal, a la larga van a generar resistencia a los carbapenem. Por eso se prefiere dar antibióticos dirigidos, ¿sí? Muy bien, ajustar el aislamiento, manejo de alteraciones anatómicas, si es que hubiera, pasar a dosis o a fármacos orales, ni bien se pueda o haya posibilidad de hacerlo, ¿sí? Dentro de estos, dentro del tema de infecciones urinarias, complicadas o no, a la cabeza siempre está el tema de fluidoterapia, la parte de reanimación cardiopulmonar si es que lo hubiera, las medicaciones intravenosas o vía oral de acuerdo al paciente que estuviera presente, y qué tipo de antibiótico se le va a administrar, si el paciente está estable como para poder darle un antibiótico vía oral, o el paciente está inestable o tiene unas complicaciones o una disfunción orgánica y el tratamiento que requiere más endovenoso. Es algo que se tiene que definir en el tema de tratamiento, y obviamente definir si el paciente va a requerir o no el tema de imagen. El paciente requiere o no requiere imagen, sobre todo en infecciones complicadas. ¿Y qué tipo de antibiótico le vas a dar dentro de las pacientes con infecciones del tracto urinario alto, infecciones complicadas o pielonefritis en adultos? Esto es en adultos, ¿ya? Pues acá sí están indicados las cloroquinolonas como ciprofloxacino, puedes usar levofloxacino, puedes usar trimetoprim con metocresol porque hay presentaciones endovenosas de acuerdo al tipo de germen que te haya salido, cefalosporinas que se encuentran acá, ceftriaxime, de preferencia estos no tenemos acá, las ceftriaxime no lo tenemos acá. Puedes usar en tratamiento endovenoso ceftriaxona, o dentro de las penicilinas de manejo endovenoso también tenemos las famosas piperacilina tazobactam, ¿sí? ¿Qué otros antibióticos tenemos a nivel endovenoso? Bueno, acá está la ceftriaxona, cefepime, los carbapenem, ertapenem, meropenem, ya saben frente a qué paciente lo podemos usar, y los aminoglucósidos como amicacina y gentamicina también pueden usar, ¿ya? En tratamiento de acuerdo al tipo de germen que estés enfrentando y al cultivo que tuvieras. Ahora, dentro de las infecciones del tracto alto tenemos la pielonefritis, y dentro de la pielonefritis tenemos algunas complicaciones. Una de ellas es la pielonefritis efisematosa, que son pacientes con presencia de infección del parénquima renal y la presencia de gas, gas a nivel del parénquima renal o espacio periférico, y es muy frecuente en pacientes diabéticos. Paciente diabético con una pielonefritis que no mejora en las 48-72 horas con tratamiento antibiótico, le hacen una imagen. Le hacen una imagen, ven colección, le hacen una tomografía y ven la presencia de gas. Paciente con pielonefritis efisematosa. La pielonefritis efisematosa tiene grados, y de acuerdo a la clasificación y a la gravedad, el paciente puede recibir tratamiento antibiótico, tratamiento médico con tratamiento endovenoso de antibiótico, tratamiento quirúrgico como el drenaje, o si es muy complicado el paciente puede llegar hasta la nefrectomía. El paciente puede llegar a perder el riñón por una pielonefritis efisematosa.
no es cualquier cosa. La segunda y otra de las patologías que pueden estar presentes son los abscesos, que pueden estar un absceso a nivel renal o a la periferia a nivel perirenal, y se sospecha en aquellos pacientes que no mejoran a las 72 horas. Otras dos patologías pueden haber una pionefrosis generada por una obstrucción e infección, puede ser mayormente asociada a cálculos, pero también los tumores, y una pielonefritis santulogranulomatosa que genera una alteración o destrucción del parénquima renal. Generalmente estas patologías son más asociadas a pacientes inmunosuprimidos, sobre todo a pacientes diabéticos. Entonces, el manejo de la ITU recurrente tiene que tener muchas estrategias. Una de ellas es dar una buena consejería al paciente, explicarle medidas higiénico-dietéticas, explicarle la importancia de la higiene postcoital, el autocuidado y el uso de fármacos de manera preventiva o profiláctica. ¿Qué antibióticos tú puedes usar de manera profiláctica en pacientes con ITU? Trimetoprim, nitrofurantoína, fosfomicina, cefalexina y ciprofloxacino en algunos pacientes. Igual, siempre al final, al último, si es que estos de acá ya no te funcionan. ¿Las dosis son las mismas? No. Habíamos dicho que nitrofurantoína puede darse 100 cada 6 horas y si es una liberación lenta cada 12. Pero para manera profiláctica tú puedes usar de 50 a 100 días. De 50 a 100 días. El tratamiento puede ser hasta de 3 meses, puede escalar hasta 6, dependiendo. La fosfomicina es un sobre de 3 gramos cada 10 días. Ciprofloxacino, 125 miligramos cada día. La tableta viene de... Sobre cada 10 días, ¿cuántos sobre? 3. Por 3, recuerdo, cada 10 días, al mes sería 3. Cada 10 días. Hasta 5, ¿no? Puedes darle de 1 mes a 3 meses en el caso de fosfomicina como tratamiento profiláctico. Profiláctico, no como tratamiento. En el caso de ciprofloxacino, tú le das una tableta de 125 que puede haber en el mercado, o si no la dosis, o si no la Barges. Una tableta de ciprofloxacino viene de 500, sería la cuarta parte. Cefalexina de 250 miligramos cada día, trimetoprim de 100 miligramos al día. O sea, son dosis profilácticas, no son dosis de tratamiento. ¿Sí? Muy bien. Y para terminar, bacteriuria asintomática. ¿Cuál es el concepto de bacteriuria asintomática? 2 urocultivos positivos, el mismo germen, en pacientes sin síntomas. No es posible tener una bacteriuria asintomática en un paciente con síntomas, por favor. ¿Ya? Pues si tiene síntomas, eso es una infección urinaria. Y solo se maneja en casos especiales, ¿ya? En pacientes embarazadas sí o sí lo tienes que tratar porque te puede causar complicaciones. ¿Cómo? ¿Qué complicaciones? En pacientes embarazadas, ¿qué es eso? ¿Cuál? Parto pretérmino, eso es uno, y óbito, muerte. ¿Sí? Entonces se trata. Y se va asociado mucho a parto pretérmino. Avanzado. El niño sale antes de tiempo. En pacientes que hayan o se les vaya a realizar intervenciones urinarias también se trata la bacteriuria asintomática, y en pacientes que hayan sido trasplantados también se trata la bacteriuria asintomática. ¿En qué momento se le da los amiloidosis? ¿Es habitual En pacientes de infecciones de tracto urinario alto. No, el tracto urinario alto. Cistitis. Tracto urinario alto. Pielonefritis, sí. Y sí, porque a veces llevan por emergencia y ya tienen no está indicado. No está indicado a menos que tengas un cultivo que te diga que sí, aminoglucósido y es resistente a todo lo demás. Pero para infecciones urinarias del tracto bajo, antibióticos de vía oral. Si son infecciones del tracto bajo complicadas, puedes usar aminoglucósido. Siempre y cuando sean complicadas. Pacientes de tracto urinario bajo complicados, varones, pacientes diabéticos, son pacientes con infecciones del tracto urinario, infecciones del tracto urinario complicado, pacientes diabéticos. Basta que sea diabético, es una ITU complicada, sea alto o bajo, y es una ITU. Puedes darle, pero lo ideal sería que si el tracto urinario bajo, puedes comenzar con los antibióticos biológicos. Lo que le molesta al paciente son los síntomas de ardor. Piensan que tenemos una ampolla se le va a quitar más rápido. Pero puedes darle al tratamiento para la disuria, flavuxato, se me fue otro nombre.
cualquiera de los dos les puede dar para las molestias de arroz. No. En verdad es otro mundo. Tratamiento antibiótico para gestantes es otra cosa. La durita también lo puede dar al hombre, porque también está diferente. Pero al hombre le pones un líquido y le pones el antibiótico y si le dejas. Otro tema. Pero le puede dar cefalosporina. La cefalosporina puede dar si no, debe ser una cefalosporina segunda. Y ahora, si es solamente una cistitis, es normal. Obviamente no le vas a dar ningún antibiótico, tiene que estar notificado. Ya, terminemos con esto, por favor. Ya, litiasis, cálculos. Ok, la litiasis renal. ¿Alguien ha visto un paciente con cólico renal? ¿Sí han visto las características de este paciente? Pueden estar presentes tanto en hombres como mujeres. Este paciente viene con un dolor muy intenso, ¿no? Generalmente viene con la mano agarrada a la parte dorsolumbar y que les dice que es un dolor que se va hacia adelante, puede ir hasta la zona inguinal, en caso de varones hasta el testículo y en caso de mujeres hasta el labio mayor. ¿Sí? ¿Se entiende? Es un paciente que viene con una clínica de cálculo, ¿no? El dolor es muy intenso. ¿Qué más puede presentar el paciente con cálculo? Dos características clínicas, uno es el dolor y el otro es la hematuria. La hematuria que puede ser macroscópica, muy frecuente, o microscópica, solamente se ve en el examen. ¿Qué te dice el paciente? Doctor, me duele y estoy orinando cargada, estoy orinando rojo, estoy orinando muy oscuro. Características clínicas son las cosas más frecuentes con las que te viene el paciente con litiasis renal. ¿Qué más? En el estadio de frecuencia, la litiasis puede estar presente en pacientes de entre los 30 y 70 años. 30 y 70 años, y va aumentando en frecuencia mientras mayor sea la edad. Va aumentando en frecuencia mientras mayor sea la edad. Y los cálculos tienen diferentes composiciones. La composición más frecuente de los cálculos es de calcio. La constitución más frecuente es de calcio. Y si ustedes ven acá, ya me tengo que parar. El calcio puede ser oxalato de calcio o puede ser fosfato de calcio. Entonces hay el calcio puede estar distribuido por oxalato de calcio o fosfato de calcio. Por ende, el componente más frecuente de los cálculos es calcio. Y el calcio puede ser fosfatos o oxalato. Ya, si lo quieres dividir de esos dos, ya, oxalato es más frecuente. Pero la constitución más importante de los cálculos es calcio. Quiero que se acuerden de eso, nada más. ¿Listo? Y esa yo hago la pregunta. Por eso, la causa de la pregunta es calcio. No les voy a poner calcio y luego oxalato de calcio. Tendría que ser muy... Es como decir naranja es una fruta o un color. No es así. Entonces, no les voy a poner eso tampoco. Si les voy a poner cuál es la composición más frecuente de los cálculos, no les voy a poner oxalato de calcio y abajo calcio solo. ¿No? Pero yo quiero que entiendan algo. La composición más frecuente de los cálculos es calcio. ¿Por qué? Porque hay otros iones, hay otras composiciones, como son ácido úrico, como son cistina y como son... Ya, y dentro de la estructura hay tres. ¿Cuáles son? Fosfato, amonio, magnesio. Fosfato, amonio y magnesio. Entonces, hay iones que se encuentran en el tracto urinario, que normalmente se eliminan. Pero por alguna razón estos comienzan a precipitar, estos iones que se encuentran en la orina comienzan a unirse y estas uniones generan cristales. Estos cristales que se eliminan por orina, esos famosos exámenes de orina donde te salen cristales de fosfato, cristales de oxalato, arenilla, ¿ya? Esas arenillas que se encuentran ahí por debido a la unión de estos iones se comienzan a concentrar, forman cristales. Estos cristales se juntan y comienzan a producir las famosas piedras. Puede haber un motivo genético, puede haber una disminución
de los inhibidores de la formación de cálculos, como son el citrato, que es en la cabeza, alteración del pH también puede estar presente, ¿ya? Y por alguna razón estos comienzan a precipitar y forman los famosos cálculos, ¿entienden? Pero son iones los que se comienzan a juntar. Dentro de ellos pues el calcio, el magnesio, el ácido úrico, la cistina, ¿ya? Y dentro de estas composiciones, la más frecuente es por uniones de calcio, ¿ya? Es lo que quiero que digan. Muy bien, listo. Falta el examen. Genética. Bueno, investigación, crecimiento, educación. Muy bien. Uy. Ya está. Listo. Entonces, nosotros tenemos lesiones o piedras a nivel del tracto urinario. Estas piedras pueden estar presentes por calcio, por eso la división es importante. Calcio o no calcio. Y dentro de los no calcios tenemos pacientes con formaciones o acumulación de ácido úrico, tipo de cálculos de ácido úrico, estruvita, fosfato, amonio y magnesio, y los cálculos de cistina. Estos son más frecuentes en pacientes jóvenes, es más por aparición o alteraciones genéticas. Hay ácido úrico por acumulación de ácido úrico. Hay una patología que hace que te acumules ácido úrico, que es la gota. Entonces, la paciente viene con alteraciones de dolor articular, podagra, ácido úrico elevado, y si hace cálculos, le tomas un examen de orina, ahí aparecen cálculos de ácido úrico o cristales de ácido úrico, es muy probable que su cálculo sea por ácido úrico. Muy bien. Y dentro del paciente, por frecuencia, lo más frecuente es pacientes que hagan piedras por calcio. Estos de acá se dividen en dos. Aquellos pacientes que tienen oxalato de calcio y aquellos que tienen fosfato de calcio, ¿sí? Y los pacientes que tienen fosfato de calcio o aquellos pacientes que hacen cálculos por fosfatos van más relacionados a orinas de tipo alcalino. Van más relacionados a orinas de tipo alcalino. Todo lo que diga fosfato va más relacionado al tipo de orina alcalina, ¿sí? Muy bien. Listo, los oxalatos tienden a ser, ya saben que ya de calcio, oxalatos es más frecuente, igual te queda. ¿Se entiende? Muy bien, epidemiología, la prevalencia es más frecuente en hombres, más frecuente en hombres que en mujeres, casi 2:1. Fosfato de calcio. Están hablando de la respuesta. Están hablando de la respuesta. Ya, ¿terminaron? ¿Podemos seguir, por favor, para terminar? Ya. ¿Ah? Pero después de la clase ya saben la respuesta. Es imposible que no sepan la respuesta. Muy bien. Entonces, ¿es más frecuente en varones o mujeres? No, es más frecuente en varones. Ya está ahí. Estás en ITU. Ya. A diferencia de la ITU, las piedras son más frecuentes en varones. ¿Sí? Es más frecuente en varones. ¿Ya? De 30 a los 70 años, pero mientras mayor edad, mayor posibilidad que aparezca un cálculo. ¿Sí? No solamente eso, se ha visto que por regiones también hay mayor predisposición de cálculos, porque sobre todo en regiones cálidas o en desierto hay mayor probabilidad de formación de cálculos por el tema de hidratación. ¿Sí? La prevalencia es más frecuente en los casos de varones, casi el doble, de 1, 2 o 10, 5% la presencia de cálculos. Muy bien, factores de riesgo que te pueden dar la formación de cálculos. Y obviamente, si el problema es el aumento de calcio, un trastorno o la eliminación excesiva de calcio por la vía urinaria te puede dar un factor de riesgo de formar cálculos. Entonces, la hipercalciuria es una de las patologías que te pueden dar un factor de riesgo para formar cálculos. ¿En qué patologías puede haber hipercalciuria? En pacientes que tengan hiperparatiroidismo, ¿no? Porque ustedes recuerdan que la hiperparatiroidismo, que es la elevación de la paratormona que se genera en la paratiroides, eleva las concentraciones de calcio a nivel de sangre, ¿no? Muy bien, muy bien. Y ahora, cuando ustedes dosan calcio en orina, cuando tienen niveles mayores a 250 miligramos día, ya comienzan a predisponer o te predispone a la formación de litiasis. Y eso lo ven acá. Se hizo un estudio en un personal de salud entre enfermeras, médicos y otros profesionales de la salud, donde se dieron cuenta de que mientras mayor concentración de calcio en la vía urinaria, mayor probabilidad de formación de litos, a nivel de renal. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otras más pueden ser? Obviamente el aumento del ácido úrico también te predispone a la formación de cálculos. Y el ácido úrico elevado no solamente te predispone a la formación de cálculos de ácido úrico, sino que el ácido úrico te sirve también o sirve como noxa para generar precipitación de calcio.
¿ya? El ácido úrico también te sirve como para que precipite calcio a nivel de la vía urinaria. Entonces, el ácido úrico forma cristales de ácido úrico y también te predispone a formar cálculos a base de calcio, ¿ya? La hipocitraturia. El citrato es una sustancia que nosotros tenemos normalmente en el tracto urinario, que eliminamos normalmente en el tracto urinario, y lo que hace es proteger la vía urinaria de la formación de cálculos. Cuando hay disminución del citrato o hipocitraturia, estas te predisponen a tener cálculos. ¿Y en qué patologías pueden estar presentes? Los pacientes que tengan diarreas crónicas persistentes o en pacientes que tengan acidosis tubular renal. Y si es una acidosis tubular renal distal, y si es una acidosis tubular renal distal, estamos hablando de una acidosis tipo 1. Recuerden que la de tipo 2 es a nivel de suelo proximal. Muy bien. Y la hiperoxaliuria, eliminación de oxalatos, también predispone a la formación de cálculos. Y la poca ingesta de líquidos, ingerir menos de 1 litro al día, también te predispone a la formación de cálculos. Por eso el paciente que tiene predisposición se le dice tome bastante líquido, ¿sí? Bueno, el estudio que ya se le dijo, los factores de riesgo que hemos visto acá. Los factores de riesgo que podemos ver acá es bajo volumen urinario, dentro de las alteraciones anatómicas que pueden estar presentes, riñón en herradura, dentro de la dieta, menor ingesta de líquidos, una alteración en el consumo de calcio, otras condiciones médicas como la gota, la obesidad, la diabetes, la acidosis tubular distal, todos estos son factores predisponentes o factores de riesgo. Dime. Doctor, disculpe, con respecto a la dieta, la menor ingesta de calcio no se debe comprar. Lo que pasa es que cuando consume menos calcio, ¿de dónde quiere sacar calcio el paciente? Entonces, ¿qué se eleva? La paratormona generando hiperparatiroidismo. Y es muy ambiguo porque, si bien es cierto acá está el menos consumo de dieta, también el consumo excesivo de calcio también te puede generar la presencia. El equilibrio debe haber una homeostasis. Y por eso darle siempre a esos adultos mayores que no tienen ni osteopenia ni osteoporosis, dicen, doctor, deme calcio, deme calcio, deme calcio. Si le dan calcio o el exceso, el consumo de calcio, generan o tienden a formar picos por el excesivo. La baja ingesta de calcio también te predispone a formar. ¿Sí? Qué chévere la medicina. Muy bien, factores de riesgo no modificables, factores genéticos, condiciones médicas, hiperparatiroidismo. Entonces no se van a olvidar que el hiperparatiroidismo puede causar deformación de vista. Gota, diabetes, hipertensión, obesidad, alteraciones clima, alteraciones geográficas, cosas que ya vimos. Entonces se dijo que hay promotores de formación de calcio, dentro de estos son algunos iones como el calcio, el oxalato, el ácido úrico, y hay inhibidores. Dentro de los inhibidores es más importante el citrato, porque para este tratamiento, y la presencia de una proteína, la proteína tubular, la famosa proteína TAM-Horman. La famosa proteína TAM-Horman es una proteína tubular que evita la formación de calcio. ¿Sí? Nefrocalcina, uropontina o alteraciones de los receptores generan precipitación de esta sustancia. Entonces tienes una orina normal, hay una supersaturación de estos iones se comienzan a unir formando cristales. Estos cristales, cuando comienzan a precipitarse, a unirse, generan la famosa nucleación. Y esta nucleación es como esta nucleación o esta formación de acumulación o precipitación de cristales uno sobre otro generan a la larga la formación de, o comienzan a agregarse la formación de cálculos a nivel de patologías que te pueden dar litiasis renal, algunas alteraciones metabólicas que te pueden generar cálculos, la hipercalciuria, la hiperoxaliuria, la hipocitraturia, lo mismo que hemos visto hace un momento, y la litiasis digestiva. Algunos gérmenes también te pueden predisponer a la formación de cálculos, y la litiasis medicamentosas también pueden estar presentes, pero es raro que algunos medicamentos que te generen cálculos, pero algunos medicamentos te pueden predisponer a generar cálculos. Por ejemplo, hay un medicamento que te predispone a eliminar calcio por la orina. ¿Cuál era? Casi. Que es un diurético de ácido. Muy bien, un diurético de ácido. Recuerden que la furosemida a lo que hacía era que eliminaras calcio también por la orina y eso te predisponía a formar cálculos o que empeorar el cuadro de cálculos a nivel renal porque generaba calciuria. Entonces, algunos pacientes pueden estar asintomáticos, pueden tener anemia o cálculos y nunca tener molestias, pero algunos pacientes pueden tener síntomas. Dentro de ellos, los síntomas más frecuentes son el dolor y la hematuria. Dolor y hematuria son los síntomas más frecuentes. Y
Y dentro del cuadro del dolor tenemos dolor a nivel lumbar, flancos, dolor a nivel de testículos o de labios mayores de acuerdo a qué género sea el paciente, y dolor suprapúbico. ¿Ya? El dolor va a estar en relación a dónde se encuentra el cálculo. Si el cálculo se encuentra en el tracto urinario alto, cálices, uréteres del tracto alto, el dolor va a ser a nivel lumbar o a nivel de flancos. Si el dolor o el cálculo se encuentra en el uréter inferior o a nivel de vejiga, el dolor va a ser más a nivel suprapúbico. Y si se enclava o a nivel inferior, también puede ser un diagnóstico diferencial de, generalmente si se encuentra en el lado derecho, apéndice. Entonces genera mucho dolor y no queda muy claro si es un apéndice o es un cálculo que está cayendo y te genera dolor. ¿Sí? Algunas otras características que puede tener el paciente: anuria, porque un cálculo baja hasta la vejiga, obstruye la uretra y el paciente genera un globo vesical. El paciente ya no orina por obstrucción, las famosas UPOs que ustedes ya han visto. Síntomas vegetativos: el paciente puede venir con mucho dolor, pálido, diaforético, náuseas, vómitos, y eso es por el cálculo. Tú le dices al familiar, porque el familiar viene todo asustado, el paciente con mucho dolor, y tú lo ves y dices, eso es un cálculo. Y te dicen, pero tiene náuseas, tiene vómitos, ¿cómo va a tener un cálculo? Señora, esos son síntomas neurovegetativos. Usted confíe nada más. Le va a dar tratamiento y va a ir pasando. Pero ustedes tienen que hablar con toda la seguridad del mundo. Si dudan, están perdidos. Ya, muy bien. Agitación, hematuria, ya se entiende por qué, hasta la salida del líquido. Muy bien. Manifestaciones clínicas del paciente, cálculo sintomático, hematuria, ya. Lo mismo que hemos visto hace un momento. Ya. Todo paciente que debute con litiasis renal, como primer episodio, hay que estudiarle la causa de ese cálculo. Entonces hay que pedirle estudio de los iones. ¿Qué le vas a estudiar? Le vas a estudiar dosaje de calcio, ácido úrico, glicemia para el tema de la diabetes, bicarbonato, electrolitos, sodio, potasio, cloro, magnesio, magnesio. ¿Se entiende por qué? No? Porque tienes que estudiar todos los iones que pueden generar precipitación y obviamente los factores de riesgo que te pueden generar precipitación. En el examen de orina, aparte de ver si está infectada o no infectada el paciente, vas a ver el pH. ¿Por qué? Porque hay cálculos que se asocian a pH ácido y hay cálculos que se asocian a pH alcalino. Dentro de pacientes que se asocian a pH ácido, con un pH por debajo de 6, está el ácido úrico. Y creo que se entiende, porque si es un pH ácido úrico, ¿no? Sería imposible que se confundan. Y si es un paciente con un pH alcalino, tenemos los fosfatos, sobre todo el fosfato de calcio, y el fosfato magnesio amonio, el famoso cálculo de... Los oxalatos también están en orina. Estrubita. Sí, los oxalatos. Bacterias y cristales que pueden estar. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Ahí está fácil, ¿no? Así viene el examen. Claro, pero obviamente no le voy a poner lo mismo. Ay, ¿quién te hizo tanto daño? Ya. Obviamente yo no te voy a poner. Obviamente yo no te voy a poner cuál es un cálculo en pH ácido, ¿no? Yo te voy a poner paciente de tantos años con y ya, porque es un caso clínico, es que viene. ¿Ah? Acá en los pasitos sí, porque son pasitos. En los pasitos no, tiene 30 segundos para responder. En el examen de libro. 30 preguntas, son 2 minutos por pregunta. Vamos a ver. Muy bien, ahora, elección diagnóstica o método diagnóstico. ¿Cómo diagnosticas un cálculo? ¿Con dolor y hematuria? ¿Haciendo mal con el resultado? Ya. En el tema de diagnóstico, tu paciente viene con dolor. El dolor es más hipocólico, el uréter es más tardo, pero el dolor está presente, puede ser tipo icada, tipo reconstructor, tipo cólico. ¿Ya? Y el paciente viene a tu consulta. Lo que ustedes tienen que preguntar uno es, ¿está gestando o no está gestando? ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a determinar el tipo de imagen que van a usar. Si está gestando, no puedes usar tomografía, ¿no es así? Tampoco radiografía, ¿no? Pero lo que sí puedes usar es una ecografía. Y en la ecografía tú puedes ver el cálculo como signos indirectos de litiasis. Un signo indirecto de litiasis, hidronefrosis, aumento del parénquima renal. Signos indirectos de cálculo. ¿Por qué? Porque recuerden que la ecografía te ve riñón y te ve vejiga, pero no te ve uréteres, porque son muy delgados y no llega a verte la ecografía. Entonces, y si el cálculo está en el uréter, ¿lo vas a poder ver? No lo vas a poder ver. Entonces puedes ver signos indirectos. Por eso
Por eso el método diagnóstico es importante. ¿Ya? Si es un paciente que está gestando, le haces una ecografía y ves signos indirectos de limpieza, que también no pueden estar presentes. Recuerden que la ecografía en sensibilidad tiene en promedio un 30% nada más. Quiere decir que te queda hasta un 70% de probabilidad de que tu paciente tenga un cálculo y tú no lo ves por ecografía. ¿Se entiende? Yes. Entonces hasta ahí la ecografía puede ayudarte al paciente que esté gestando. Si el paciente no está gestando, lo que vas a pedir es una TEL. ¿Y qué clase de TEL? ¿Cómo sin contraste? Sin contraste. ¿Y de qué lugar es? La famosa Surotem, pero acá no se hace tanta cosa. Tomografías abdominopélvicas. Tomografías abdominopélvicas para ver sin contraste. Sin contraste para ver. Para ver si te dicen, la tomografía es viable, si te dicen que no, que te queda la ecografía o una radiografía. La radiografía también te puede ayudar a ver cálculos, porque algunos de ellos son radiopacos. Pero hay cálculos que no se ven porque son radiolúcidos. ¿Cómo? El ácido úrico. Los cálculos de ácido úrico no se ven por radiografía. Muy bien, y si tu paciente es viable que le tomes una tomografía, le tomas una tomografía sin contraste. Esto de acá es de acuerdo al peso, porque eso varía de acuerdo al peso. Si es muy obeso, tienes que cambiar el método de tomografía, pero igual sigue siendo una tomografía. Muy bien, y en el métodos diagnósticos o en imágenes diagnósticas, los tres más importantes son los de arriba. Estos casi no los vamos a usar. Ecografía, ventajas: poca radiación, detecta de forma fiable la hidronefrosis, un signo indirecto de cálculos. Y es más barato. Pero el problema, y es más barato, obviamente mucho más barato. Y puede ser encontrada en cualquier, es más factible que encuentres un ecógrafo en cualquier hospital que un tomógrafo. Entonces, de 24, tiene una sensibilidad de 24 a 57% y tiene una sensibilidad variable, ¿no? Pero es muy operador dependiente. La tomografía abdomen pelvis sin contraste, sin contraste, recuerden eso, cuando voy a pedir una tomografía para estudio de cálculo. Máxima precisión, sensibilidad y especificidad del 97 hasta el 95. Detecta de forma fiable también la hidronefrosis, puedes detectar el tamaño del parénquima renal. Pero la desventaja es la radiación, obviamente. La radiación que la expones al paciente. Y la radiografía, mediciones precisas del tamaño de los cálculos, pues, porque tomas una placa y puedes ver el tamaño del cálculo y son útiles. Pero la sensibilidad es igual de baja que la ecografía. Y no, obviamente no te detecta porque no se encargan de ver parénquima, no ven o no detectan hidronefrosis. Son las imágenes más frecuentes que ustedes van a tener a disposición en el hospital. La resonancia, acá. La resonancia magnética de abdomen y pelvis no usa radiación, detecta de forma fiable la hidronefrosis. El problema de esto es la sensibilidad también. Tiene una sensibilidad muy baja porque no te deja. ¿La resonancia? La resonancia. A ver, Muy bien, toque. ¿qué entendí? No, pero ahí creo que había una pregunta de resonancia. Ya, entonces, el caso de algunos tipos de calcio, como podemos ver acá, hay calcios de oxalato, estruvita, ácido úrico y de cistina. Y en el caso del tema de cistina o cistinuria o cálculos en base de cistina, estos pacientes tienen más una alteración genética y una predisposición, un antecedente familiar. Si se sospecha de hiperoxaluria o el aumento de secreción de oxalato en la vía urinaria, esto debe exceder por lo menos de 75 miligramos. En la orina ustedes piden basta que pidan un examen de orina simple y esto te puede dar muchos datos. Uno de ellos, hematuria, ¿no? Si la hematuria no es franca, puede haber microhematuria. Y si el paciente viene con dolor y hematuria, dice, señor, eso es un cálculo. ¿Qué más? Pueden haber precipitados o cristales. ¿Qué cristales pueden encontrar? Cristales de oxalato, estruvita, cistinuria o cristales de ácido úrico en el sedimento urinario. No es necesario que les traigan la piedra, basta que tengan esto para que basta que tengan estos en el sedimento para que te vayan intuyendo qué tipo de composición tiene tu cálculo. Entonces, la imagen inicial, ya, si no es de calcio ya sabemos qué puede ser, pero si es un cálculo de calcio, esta puede ser por oxalatos o por fosfatos. Si tu paciente tiene un cálculo por calcio, lo que le vas a dosar es el calcio en orina. ¿Ya? El calcio en orina. Ya habíamos visto que por encima de los 250 miligramos tiene una alta predisposición a que formen cálculos. Y ahora, si hay hipercalciuria, quiere decir se elimina mucho calcio por la orina, lo siguiente que tú tienes que hacer es dosar calcio sérico. Si tu calcio sérico está normal, el problema es a nivel renal, ¿no?
Si tu calcio sérico está elevado es porque tienes mucho calcio en la sangre, ¿ya? Y por eso estás eliminando mucho calcio en la orina, por eso estás formando piedras. El tercer paso sería estudiar por qué tienes mucho calcio en la sangre y te echas a estudiar esas patologías que te dan hipercalcemia. Y obviamente a la cabeza tienes que dosar PTH. Ya. Y si tu paciente no tiene hipercalciuria y tiene normocalciuria, hay que encontrarle otras causas de formación de cálculos. Que habíamos dicho que el aumento o la pérdida de ácido úrico por la orina en exceso también predispone a la precipitación de calcio. Entonces puede haber hiperuricosuria, puede haber disminución de los inhibidores como el citrato, hipocitraturia o un aumento en la eliminación de oxalatos, hiperoxaliduro. Estos trastornos pueden estar presentes en un paciente que tiene calcio normal en orina. ¿Sí? ¿Se entiende? Creo que no está complicado. Estruvita. Muy bien, estruvita. Lo que tienen que saber de estruvita, ya saben que es un cálculo. ¿Ah? ¿Qué? Ya. Estruvita, que son fosfato, amonio y magnesio, ¿sí? Catalogado presente en orinas alcalinas en pH mayores a 7.2. Es más frecuente en mujeres que en varones. Y también tienen otro nombre, estruvita, fosfato, amonio y magnesio, los famosos cálculos C, hasta de venado. Gérmenes más frecuentes, Proteus, E. coli, Pseudomonas y Klebsiella, Proteus a la cabeza. Y puede haber una consistencia mixta de hipercalciuria con hipocitraturia también en este tipo de pacientes con estruvita. Manejo de litiasis en un paciente, manejo crónico, paciente que no tiene un cuadro agudo. ¿Ya? La hidratación es importante, líquido de 3 a 4 litros día y una diuresis de aproximadamente de 2 a 2 litros y medio. La diuresis es importante en este tipo de pacientes y la hidratación. Paciente que no se hidrata, la orina se concentra y genera mayor precipitación. Tiacidas, hipocalciuria. Tiacidas. Dentro de las gaseosas no azucaradas o citricadas son esas bebidas gasificadas. Gaseosas no azucaradas, y la cerveza genera como diuresis. Obviamente tienes que cumplir. No es que te vas a tomar 2 litros de cerveza, sino que te hidratas, ya ves, por eso no quería ponerlo de la cerveza. Porque las gaseosas no superadas. Sí, las gaseosas superadas por suerte con la. Pero solo un poco, no en exceso. No, decir por sí la gaseosa es mala, chicos, no deben El tomar. paciente viene y dice, tipo, toma gaseosa. No, gaseosas no azucaradas, acidificadas con ácido cítrico. Y si ustedes ven la composición de algunas bebidas gasificadas, dicen ácido cítrico. Eso se puede dar. Depende siempre de la característica o de la etiología de tu cálculo. ¿Sí? Si tienes un cálculo causado por pH alcalino, lo que te favorece es acidificar orina, porque el cálculo es causado por una orina alcalina. ¿Sí? ¿Se entiende cómo son los de estruvita? ¿Sí? O de fosfato. Pero si tienes un cálculo debido a orina ácida como el ácido úrico, si la acidificas más, no te ayuda mucho. Para acidificar y para alcalinizar. Muy bien. Citrato de potasio, ¿cuál te ayuda? Citrato de potasio te ayuda a la alcalinización de la orina y las tiacidas. Muy bien, ¿qué hacían las tiacidas? ¿Cómo? Muy bien, ¿a qué nivel? No. ¿A dónde? Al túbulo contorneado distal. Las tiacidas actúan a nivel del túbulo contorneado distal favoreciendo la absorción de calcio y por ende son parte del tratamiento de los cálculos de litiasis a base de calcio. Acá está. ¿Qué tiacidas puedes usar? Hidroclorotiacida, clorplatidina, indapamida, son las algunas de las tiacidas que puedes usar. Si tu problema son la disminución de citratos o la hipocitraturia, lo que tienes que hacer es darle citrato a tu paciente. ¿Dónde encuentras citratos? En los cítricos. ¿Qué más? Y el citrato de potasio, que también te ayuda al aumento del citrato, y otra cosa es alcaliniza también tu orina. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas para que no formen ya más cálculos o los pacientes que salen del tratamiento de cálculos de citrato? Citrato. Urocilca. ¿Cómo es? Urocilca. Ya, sí, el de manto, sí. Sí, el manto. Citrato. No, ese es el tema, urocilca. El tema azul. El tema azul, sí. Por el citrato de potasio. Para que ya no formen. Si tu paciente tiene hiperoxaliuria o elimina mucho oxalato en la vía urinaria, lo que tienes que hacer es disminución de la baja de ingesta de oxalato. ¿Y dónde encuentras oxalatos? No.
vegetales y frutos secos, almendras, también puedes encontrar oxalato, ya, se restringe la alimentación. ¿Qué más? El citrato de calcio también está indicado en este tipo de pacientes y la vitamina B6 que ayuda a controlar la hiperoxaliuria primaria, la vitamina B6. Reduce el oxalato producido endógenamente y reduce el oxalato en orina de hasta un 30%. O sea, Muy bien. has quedado con vitamina B. Alta vitamina B6. Muy bien. Cuadros agudos. Ya. Eso es crónico. Tu paciente le hace su dieta, le da su tratamiento, le da sus retratos, le da su... ¿Cómo se llama? Urocirca. O cualquier otro componente que tenga citrato de potasio. Pero si le pones urocirca suena mucho mejor. Citrato de potasio, le dices, estoy para restringir esto. Muy bien. Y aparte de eso, le das tratamiento y control por consultorio. Pero puede hacer con cuadros agudos. El paciente viene con un cuadro agudo y viene con mucho dolor y hay que aplicar analgesia, ¿ya? ¿Cuál es el manejo analgésico de primera instancia en un paciente con una cólico renal? En sí, el tramadol es el que te va a actuar más rápido, pero AINES es de primera línea de acuerdo a la intensidad del dolor. Recuerden que el paciente puede doler con un dolor, con una escala de EVA de 6 de 10, entonces por 7 de 10 lo que tú vas a dar como primera instancia son AINES, que son de primera elección. Ya, obviamente no se les puede dar AINES a algún paciente con insuficiencia renal, ¿no? Porque generas más insuficiencia renal y obviamente hay que tener cuidado en alergias y embarazos. Muy bien, ¿qué le vas a dar? AINES y luego si no mejora, tratamiento analgésico no AINES. ¿A los diabéticos también los tendremos que restringir ahí o no? No, no. No. Luego le das, si no mejora con los AINES, escalas en el tratamiento analgésico y pasas a opioides. ¿Ya? ¿Acetaminofén? Generalmente no. Generalmente vas AINES, opioides para manejo de tratamiento de fase aguda o dolor intenso. Y espasmolíticos. Algunas guías te dicen que no está indicado. Dentro de los espasmolíticos tenemos a la iosina, que es un antiespasmódico. Le das un espasmolítico, le das un AINE y un opioide en combo para los dolores muy intensos, ¿ya? Y aunque te dicen que no está indicado, no haya mostrado mayor evidencia, en los últimos artículos se ve que sí te ayuda al manejo del dolor. Ahora, a la larga, ¿cómo manejas el cálculo de un paciente? ¿Cómo defines cuándo vas a operar o no vas a operar a un paciente con litiasis renal? De acuerdo al tamaño. Y el punto de corte 5. Menos de 5 milímetros, el manejo es médico, porque el cálculo puede salir por el milímetro. Mayor de 10 milímetros, el tratamiento es invasivo o quirúrgico. Litotricia, mediante un cateterismo, ya, pero el tratamiento es quirúrgico. Y entre 5 a 10, el tratamiento puede definirse como tratamiento médico, y si no mejora, ya puedes escalar a tratamiento quirúrgico. Tratamiento profiláctico es todo lo que ya hemos visto, con naranjas, citratos, dieta y todo lo demás. ¿Listo? Se terminó. Listo, chicos, eso es litiasis.